Y lo peor, ellos no tenían idea de que el hombre al que le gritaban no era un sospechoso en absoluto, sino un ayudante del sheriff con más autoridad que ambos combinados. Antes de continuar, comenten desde dónde en el mundo nos están viendo y asegúrense de suscribirse porque la historia de mañana es una que no querrán perderse. El ayudante del sheriff Marcus Rivers, de 38 años, había servido al condado de Fulton durante casi 15 años. Conocido en su departamento por mantener la calma en situaciones donde otros ayudantes perdían la paciencia, Marcus construyó una reputación como el oficial al que la gente llamaba cuando una situación necesitaba manos firmes. Ese día, él no estaba respondiendo a ninguna llamada. Simplemente se dirigía de regreso al juzgado del condado, después de terminar trámites en una subestación local, conduciendo un Chevy Tahoe negro asignado por el condado. Marcus conducía con una mano ligeramente apoyada en el volante, el sol de la tarde reflejándose en la insignia colgada de su cinturón de servicio. Su radio zumbaba en voz baja de fondo mientras cambiaba de carril, pensando en nada más intenso que si tendría tiempo de almorzar antes de su próxima reunión. La carretera estaba tranquila hasta que un Ford Crown Victoria blanco salió del carril central y se pegó a su parachoques trasero. Marcus revisó su espejo. La unidad patrulla se mantuvo incómodamente cerca. Podía ver a 2 oficiales dentro, pero no reconoció a ninguno de ellos. El conductor, el oficial Daniel Whitford, se inclinó hacia adelante con los ojos entrecerrados, mientras su compañero, el oficial Kyle Brenner, señalaba algo dentro de su tablero. Marcus había visto miradas así antes, el tipo de mirada que los oficiales daban cuando sus mentes ya habían tomado una decisión antes de que su entrenamiento pudiera ponerse al día. Momentos después, luces rojas y azules explotaron detrás de él. Marcus suspiró, con lentitud y control, orilló la SUV y puso el freno de mano. Incluso antes de que su puerta se cerrara por completo, Whitford y Brenner ya estaban saliendo, manos demasiado cerca de sus fundas, tensión demasiado alta para una detención de tráfico sin explicación. Whitford ladró. «Conductor, mantenga las manos donde podamos verlas». Marcus levantó ambas manos, palmas abiertas, apoyándolas en el volante. «Oficial, ¿hay alguna razón para la detención?» Su voz se mantuvo calmada, firme, automática. Pero Whitford no respondió. En cambio, caminó hacia la SUV, como si estuviera abordando una amenaza, no a un colega oficial. Brenner rodeó hacia el lado del pasajero, escaneando el interior como si intentara encontrar algo para confirmar lo que ya creía. Whitford llegó a la ventana. No pidió licencia y registro. No se presentó. No dio una razón para la detención. No, solo se quedó mirando. ¿Es su vehículo?, preguntó Whitford con voz cortante, sospechosa. «Es asignado a mí», respondió Marcus. «Estoy de servicio, volviendo al juzgado». Las cejas de Whitford se fruncieron. «¿Oh, sí? ¿Trabaja para el condado? ¿Haciendo qué exactamente?» Marcus no se movió ni un centímetro. «Soy ayudante del sheriff», soltó Brenner una risa baja y escéptica del otro lado de la SUV. «Claro que sí», murmuró. «Una insignia en las manos equivocadas no significa mucho». Marcus mantuvo su respiración pareja. Había tratado con oficiales así antes, oficiales cuyas suposiciones se adelantaban a su profesionalismo. Pero lo que lo sorprendió fue la rapidez con la que estaban escalando sin siquiera verificar las matrículas del vehículo, que claramente mostraban insignias gubernamentales. «Oficial Whitford», dijo Marcus con calma. «Mi identificación está en mi cinturón. Voy a ir por ella lentamente para que pueda confirmar quién soy». Whitford levantó una mano bruscamente.
No se mueva. Todavía no. Brenner se acercó, ahora mirando por la ventana trasera. «Tiene equipo aquí atrás», dijo. «Bolsa grande, maletín táctico, cargador de radio. Algo se siente mal». Marcus mantuvo su tono nivelado. «Ese es mi equipo asignado». La mandíbula de Whitford se tensó. «Ya veremos». Algo cambió en el ambiente. Entonces, uno de esos cambios sutiles que le dijo a Marcus que la situación no era solo poco profesional. Se estaba volviendo peligrosa y rápida. La mano de Whitford revoloteaba cerca de su funda. Los ojos de Brenner se movían por el interior, como si estuviera buscando algo que no estaba allí. Ninguno de los oficiales parecía estar escuchando lo que Marcus decía en realidad. Estaban reaccionando a lo que asumían que era. Whitford dio un ligero paso atrás, como si se preparara para tomar el control del momento de la peor manera posible. «De acuerdo», dijo. «Esto es lo que va a suceder. Va a salir del vehículo, despacio y con calma. El resto lo resolveremos después». Marcus no se movió. Todavía no. Antes de tocar nada, dijo, encontrándose con los ojos de Whitford a través de la ventana. «Necesito informarle algo importante». Marcus mantuvo la mirada de Whitford a través de la ventana. Su voz firme, controlada, pero con suficiente peso para hacer que cualquier profesional hiciera una pausa. Antes de tocar nada, dijo, «Necesita saber que todo lo que está sucediendo ahora mismo está siendo grabado por 3 cámaras. Sus cámaras corporales, mi cámara del tablero y el sistema del juzgado al que me estoy reportando». Las palabras no calmaron a Whitford, lo desestabilizaron. Dio un paso atrás de la ventana como si no esperara confianza. Como si la autoridad que provenía de Marcus se sintiera como un desafío en lugar de un hecho. Brenner también se movió, mirando hacia la cámara del tablero en el parabrisas de Marcus, como si hubiera olvidado que los vehículos policiales grababan automáticamente. Pero Whitford forzó su voz de vuelta a la dominancia. «Salga del vehículo», repitió esta vez más fuerte. Ahora Marcus abrió lentamente la puerta. No rápido, no dramático, solo lo suficiente para mostrar que no se resistía a nada. El sol golpeó primero su uniforme, la insignia brillando claramente en su cinturón mientras se ponía en el arcén. Pero en lugar de reconocimiento o incluso vergüenza, Brenner murmuró en voz baja, «Podría haber conseguido eso en línea». Whitford rodeó detrás de Marcus inmediatamente, su tono cortante, manos a la espalda. «¿Por qué motivo?», preguntó Marcus. Su tono no era agresivo, solo factual. Les estaba dando la oportunidad de corregirse, de volver a la política, de pensar. Pero no lo hicieron. Whitford agarró la muñeca de Marcus como lo hacían los oficiales novatos. Rápido, rudo, impulsivo. Marcus no se apartó, no se retorció, no reaccionó. Había sometido a docenas de sospechosos en su carrera y sabía algo que ellos dos no sabían. El pánico es contagioso. La calma es poder. «No me resisto», dijo Marcus, dejando que sus brazos bajaran naturalmente detrás de él. «Pero todavía no me han dicho la razón de la detención». Brenner no esperó el protocolo. Se movió directamente hacia la puerta trasera de la SUV. «Oye», dijo Marcus, girándose ligeramente, «no tienes consentimiento para registrar». Brenner lo ignoró y abrió la puerta de golpe. Marcus sintió que su pecho se tensaba, no de miedo, sino de frustración. Había trabajado demasiado duro, servido demasiado tiempo y construido demasiada credibilidad para ser tratado como alguien que no pertenecía a su propio uniforme. Whitford lo empujó ligeramente, no lo suficiente como para derribarlo, pero lo suficiente como para recordarle que esto no se trataba de procedimiento. Se trataba de control,
Dentro de la SUV, Brenner comenzó a hurgar de inmediato en la bolsa de radio, la funda de las esposas, el kit de trauma. Los objetos cayeron ruidosamente, cada sonido más imprudente que el anterior. Marcus mantuvo su voz pareja. «Eso es un registro ilegal. Lo sabes». Whitford chasqueó la lengua. «Nosotros decidiremos qué es legal». Un coche redujo la velocidad en la autopista. El conductor miraba con los ojos muy abiertos al pasar. Un momento después, otro coche también redujo la velocidad, luego otro. La gente no sabía lo que estaba pasando, pero sabía cómo se veía. Brenner se movió hacia el asiento del pasajero, tirando los papeles de Marcus, apartando el bloc de notas que usaba para los registros de llamadas diarias. «Tienes mucho equipo, Tarus», dijo Brenner. «Demasiado para un desertor del juzgado». Marcus exhaló, luchando por mantener la compostura. «No voy a repetirlo. Soy un ayudante del sheriff. Mi placa está ahí, en mi cinturón». Whitford no la miró. No quería hacerlo. Quería la versión de la historia que ya tenía en su cabeza. Entonces cometió el error que finalmente llamó la atención. Presionó a Marcus con más fuerza contra la SUV. Justo cuando otro vehículo se detuvo en el arcén, una mujer salió, el teléfono ya grabando. «¿Estás bien?», llamó con cautela. Whitford giró la cabeza hacia ella. «Señora, retroceda». Ella no lo hizo. Más coches empezaron a reducir la velocidad detrás de ella, los conductores mirando, grabando, confundidos por qué un hombre uniformado estaba siendo tratado como un sospechoso. Brenner abrió la caja trasera donde Marcus guardaba su chaleco táctico. Se congeló. Dentro había un chaleco completo asignado por el condado con la palabra sheriff, impresa en letras grandes en el frente. Whitford notó que su compañero dejaba de moverse. «¿Qué es?». Brenner no respondió de inmediato, pero su rostro cambió, solo ligeramente. Marcus sintió que la tensión cambiaba. No terminaba, solo cambiaba. Whitford se acercó a la puerta trasera asomándose. Sus ojos se posaron en el chaleco, luego en la insignia, luego en el número de serie. Por un momento, solo un momento, su confianza se resquebrajó. «Esto no tiene sentido», murmuró Whitford. «Tiene todo el sentido», respondió Marcus. Si hubieran revisado las matrículas, habrían sabido exactamente a quién pertenece el vehículo. Brenner tragó saliva con dificultad. «Danny, su nombre está en el chaleco». Whitford le lanzó una mirada como si Brenner hubiera hablado fuera de turno. Marcus levantó la barbilla. No con suficiencia, no con enojo, sino con cansancio. «Ahora ve por qué mantuve las manos visibles». Whitford no respondió. Su postura cambió, pero su orgullo no. Se volvió hacia Marcus tratando de recuperarse. «¿Dónde está tu identificación de insignia?» «En mi cinturón», le recordó Marcus. «¿Dónde se supone que debe estar?» Whitford finalmente miró. Realmente miró. Su mandíbula se tensó. Sus ojos pasaron de la insignia a la identificación y al equipo dentro de la SUV. Todo coincidía. Todo era real. Todo lo que habían asumido estaba equivocado. Brenner cerró la puerta trasera ahora en silencio. No más registros imprudentes. No más audacia. La mujer que grababa desde la carretera volvió a llamar. ¿Es él un policía? ¿Por qué lo tratan así? Whitford no le respondió. No podía, porque Brenner acababa de encontrar algo más. Una carpeta con las asignaciones de casos de Marcus, cada una sellada con el sello de la oficina del sheriff. «Danny», susurró Brenner, con la voz quebrándose. «Nos equivocamos». El rostro de Whitford se quedó pálido. Entonces, finalmente, dijo las palabras que Marcus había estado esperando desde que comenzó la detención. «Jefe, más le vale venir a ver esto.
El inspector jefe Ronald Keaton no era el tipo de hombre que se apresuraba a ir a ningún lado. Después de 28 años de servicio, caminaba como alguien que había visto todo tipo de errores que los oficiales podían cometer. Pero ni siquiera él estaba preparado para lo que encontró al costado de la carretera 92 esa tarde. Cuando Keaton salió de su patrulla, esperaba una detención de tráfico. Esperaba un sospechoso. No esperaba ver a un ayudante del sheriff completamente uniformado, presionado contra una SUV, mientras dos oficiales nerviosos evitaban el contacto visual como novatos culpables. Cerró su puerta lentamente, escaneando todo. La bolsa de equipo abierta, el chaleco medio sacado de su estuche, los transeúntes grabando desde el arcén, y Marcus de pie, erguido, a pesar de que la mano de Whitford aún se aferraba a su brazo. Keaton se acercó con la calma de un hombre que sabía que la autoridad no requería gritos. «Muy bien», dijo con voz firme, «pero pareja, alguien dígame qué demonios está pasando aquí». Whitford enderezó su postura, tratando de recuperar el control. «Señor, lo detuvimos por conducción sospechosa. El vehículo no parecía». Keaton levantó una mano, solo una, y Whitford se quedó en silencio como si alguien le hubiera desconectado la voz. Keaton volvió su mirada hacia Marcus a continuación, no con sospecha, sino con la mirada lenta y evaluadora que usaba al identificar quién era competente en una sala y quién no. «Ayudante Rivers», dijo Keaton. «¿Está bien?» Marcus asintió una vez. «Sí, señor». Whitford parpadeó. Las palabras le golpearon con fuerza. «Ayudante Rivers». No había creído a Marcus cuando lo dijo antes, y al escuchar a Keaton decirlo en voz alta, se rompió la última pieza de negación que le quedaba. Keaton se acercó. «¿Por qué su equipo está tirado por todo el suelo, ayudante?» Marcus no respondió. No lo necesitaba. Simplemente miró hacia Brenner, quien tragó saliva y miró sus botas. Keaton volvió su atención a los dos oficiales. «¿Alguno de ustedes revisó las matrículas de este vehículo?» Silencio. El tipo de silencio que decía la verdad antes de que cualquiera de los hombres pudiera hablar. La mandíbula de Keaton se tensó ligeramente. «¿Alguno de ustedes verificó su identificación antes de tocarlo?» Más silencio. Un coche que pasaba sonó. El teléfono del conductor apuntaba hacia la escena. Otro recordatorio de que esto no era solo una mala detención de tráfico. Se estaba convirtiendo en un desastre público. Keaton exhaló pesadamente y miró de nuevo a Marcus. «Ayudante, yo me encargo de esto. Gracias por mantener la calma». Marcus asintió levemente. «Sí, señor, pero ya registraron mi vehículo sin mi consentimiento». Keaton giró la cabeza bruscamente hacia Whitford. «¿Ustedes dos realizaron un registro?» Whitford intentó hablar. «Señor, creímos». «¿Creyeron qué?», interrumpió Keaton. Su tono no subió. No lo necesitaba. Su decepción tenía más peso que cualquier grito. Que un hombre negro conduciendo un SUV asignado por el condado debía ser un criminal. ¿Que su uniforme fue robado? ¿Que su insignia era falsa? Eso es lo que está a punto de decirme». La boca de Whitford se abrió, pero no salieron palabras. Brenner habló en cambio. Voz baja, quebrándose. «Hicimos suposiciones, señor». Los ojos de Keaton se entrecerraron. Vaya que sí. Metió la mano en la SUV y recogió él mismo el chaleco de Marcus, leyendo la rotunda insignia de sheriff, pasando el pulgar por el número de serie. Su expresión se endureció. «Esto solo debería haber detenido todo el encuentro», dijo. Pero en cambio escalaron. Una mujer en el arcén gritó, todavía grabando. Les dijo que era oficial. Lo ignoraron. Keaton no le respondió, pero la escuchó. Lo escuchó todo. Se volvió hacia Marcus. «Ayudante Rivers,
¿Quiere dar su versión antes de que proceda? Sí, señor, dijo Marcus. Se mantuvo profesional, pero cada palabra aterrizó limpia. Iniciaron la detención sin indicar una razón. Mantuve las manos visibles. Se negaron a verificar mi identificación. Y cuando les dije dónde estaba, me impidieron alcanzarla. Me sacaron sin causa y comenzaron a registrar el vehículo en el momento en que salí. Catton asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. Luego miró a Whitford. Su voz se mantuvo calmada, demasiado calmada. ¿Es falso alguna parte de lo que acaba de decir el ayudante Rivers? Whitford negó con la cabeza una vez. No, señor. ¿Y usted, oficial Brenner? La voz de Brenner apenas existía. No, señor. Catton dio un paso más cerca de ellos, bajando la voz para que solo los dos oficiales pudieran oír. Pero Marcus aún podía captar cada palabra. ¿Entienden lo que acaban de hacer?, preguntó. Detuvieron ilegalmente a un ayudante. Realizaron un registro ilegal. Escalaron una situación que crearon. Y lo hicieron todo mientras sus cámaras corporales estaban grabando y los civiles grababan. Los ojos de Whitford cayeron. Las manos de Brenner temblaban a sus costados. Catton se enderezó de nuevo, dirigiéndose a todos ahora. «Ayudante Rivers», dijo, «ya no está detenido. Puede retirarse». Marcus se alejó de la SUV, rodando los hombros mientras la tensión se aliviaba por primera vez desde que comenzó la detención. Pero Catton no había terminado. Se enfrentó plenamente a Whitford y Brenner. Oficial Whitford, oficial Brenner, Jiren. Ambos hombres se congelaron. La voz de Catton nunca cambió. Ahora se giraron lentamente, las realizaciones asentándose sobre ellos como lluvia fría. Marcus observó, no con satisfacción, no con venganza, sino con la calma silenciosa y firme de alguien que había soportado demasiado y finalmente vio la verdad alcanzándolos. Catton agarró su radio. «Central, habla el jefe Keaton. Necesito asuntos internos en mi ubicación inmediatamente. Tenemos una situación grave de mala conducta». Los hombros de Whitford se hundieron. Brenner cerró los ojos. Catton no se detuvo ahí. Para evitar cualquier interferencia con la investigación, dijo, «Ambos están detenidos a la espera de la revisión de asuntos internos». Luego miró a Marcus, realmente lo miró. «Si decide presentar una queja formal», dijo Catton, «todo lo que necesita ya está registrado». Marcus asintió lentamente. «Tengo la intención de hacerlo». Catton dio una última orden, la que cerró la parte 3 con el exacto cambio de poder que los espectadores esperaban. «Jiren, ambos, manos a la espalda». El jefe Catton no se apresuró a esposar. No levantó la voz. Simplemente se movió con la precisión calmada de alguien que conocía el peso de sus acciones. Y eso hizo que el momento impactara aún más. Las manos de Whitford se cerraron detrás de su espalda primero. El clic metálico cortó el aire tranquilo de la autopista como una pequeña explosión. Brenner tragó saliva con dificultad, dejando que las mismas esposas frías se cerraran alrededor de sus muñecas. Los transeúntes que grababan cayeron en silencio. Todos sabían que esto no era normal. Oficiales de policía siendo esposados por su propio jefe. Eso era una señal de que algo grave acababa de suceder. Catton dio un paso atrás, estudiando a los dos oficiales como si los viera claramente por primera vez. «Asuntos internos los interrogará por separado», dijo con voz firme. «Pero déjenme aclarar una cosa. Lo que hicieron hoy es el tipo de mala conducta que destruye la confianza pública». La mandíbula de Whitford tembló. «Señor, no quisimos». Catton lo interrumpió con una sola mirada. La intención no borra el impacto. Marcus se quedó cerca de la SUV.
brazos cruzados, no desafiante, solo firme, como alguien que finalmente sintió que el suelo regresaba bajo sus pies después de horas de equilibrio al borde. Catton se giró hacia Marcus. Ayudante Rivers, tendrá que dar una declaración completa una vez que lleguen asuntos internos. Quiero que todo quede documentado. Cada palabra que dijeron, cada acción que tomaron, cada advertencia que ignoraron. Seré minucioso, respondió Marcus. Siempre lo es, dijo Catton. Una segunda patrulla llegó, luego una tercera. La camioneta de asuntos internos llegó momentos después. 2 investigadores salieron con carpetas, sus cámaras corporales ya activadas. Su presencia trajo un tipo diferente de silencio, el tipo que los oficiales sentían cuando la rendición de cuentas se volvía real. La investigadora Laura Collins, de mirada aguda y directa, se acercó primero. ¿Qué tenemos? Catton señaló hacia la SUV. Detención ilegal, retención ilegal, registro ilegal. El ayudante Rivers se identificó al principio del encuentro, pero lo ignoraron. Todo el evento está capturado en múltiples cámaras. Collins asintió una vez y luego se volvió hacia Marcus. «Ayudante, ¿está bien contarnos su versión?» Marcus dio un breve asentimiento. «Sí, señora». Ella le hizo señas para que se apartara con ella. El segundo investigador, Michael Grant, se acercó a los 2 oficiales esposados. «Oficiales», dijo fríamente, «necesitaremos escuchar sus declaraciones por separado, y para que quede claro, mentir sobre cualquier detalle empeorará las cosas». Whitford cerró los ojos. Brenner miró al suelo como si pudiera tragárselo entero. Grant no se movió. ¿Quién de ustedes inició la detención? Whitford levantó la cabeza ligeramente. Yo lo hice. ¿Y su motivo? Whitford vaciló. Esa vacilación fue suficiente. Creímos que el conductor no coincidía con el vehículo. Entonces lo perfiló, dijo Grant. Su tono no cambió. No necesitó levantar la voz. Eso solo es una violación de la política del departamento. ¿Qué pasó después? Le pedimos que saliera. Grant inclinó la cabeza. ¿Pedimos? Whitford tragó saliva. Ordenamos. ¿Y se resistió? No. Grant asintió lentamente. Sin embargo, escalaron y registraron el vehículo sin consentimiento. La voz de Whitford bajó a un susurro. Sí. En el otro lado de la escena, Collins terminó de hablar con Marcus. Su rostro se tensó y marchó directamente hacia Catton. «Jefe, estamos abriendo un caso formal de mala conducta. Basándonos en el relato del oficial Rivers y en las imágenes captadas por su cámara, se recomienda la suspensión inmediata de ambos agentes mientras dure la investigación». Catton no mostró sorpresa. Ya lo anticipaba. Collins prosiguió. «Esto no es un asunto menor. Se trata de una violación de derechos civiles. Un agente del sheriff sometido a perfilamiento racial y detención ilegal. Si esto se hace público, la explosión será monumental». Aún así, Catton suspiró. «Ya es público», dijo, observando a la docena de civiles que seguían grabando. Whitford finalmente rompió el silencio. «Señor, por favor, lo lamentamos. No lo sabíamos». Marcus dio un paso al frente por primera vez, desde que le pusieron las esposas. «No necesitaban saber quién era yo para tratarme con respeto», dijo en voz baja. «Un uniforme no debería ser la razón por la que actúen profesionalmente. Su juramento debería serlo». La boca de Whitford se abrió y se cerró de nuevo. No había nada que pudiera decir, ni una sola palabra que no sonara vacía. Collins se dirigió a Marcus. «Oficial Rivers, Asuntos Internos le recomienda presentar una queja civil. Tiene todo el derecho a hacerlo». Marcus asintió una vez. «Lo haré». Brenner se estremeció. Esa única frase lo golpeó con más fuerza que las esposas. Mientras los oficiales de Asuntos Internos guiaban a Whitford y Brenner hacia la furgoneta,
Uno de los espectadores gritó: «Hoy realmente arrestaron al hombre equivocado». Otra persona añadió: «Por esto es que la gente no confía en los policías». Keaton se volvió hacia la multitud. «Por favor, todos retrocedan. Asuntos Internos tiene la escena». Marcus observó cómo los oficiales eran introducidos en la furgoneta de Asuntos Internos, la misma furgoneta utilizada para los agentes acusados de mala conducta. Era surrealista. Había visto a delincuentes ser cargados en esas furgonetas docenas de veces. Ver a los oficiales entrar en ella era diferente. Necesario, pero diferente. Antes de que las puertas se cerraran, Brenner levantó la vista, encontrándose con los ojos de Marcus por primera vez sin hostilidad. «Lo siento», susurró con la voz temblorosa. «¿De verdad?» Marcus asintió lentamente, sin perdonar, sin olvidar, solo reconociendo. «Háganlo mejor», dijo. «Si continúan en este trabajo, háganlo mejor». Las puertas de la furgoneta se cerraron con un pesado golpe. Keaton regresó junto a Marcus, posando una mano en su hombro. «Manejaste esto con más paciencia de la que la mayoría de los oficiales tendrían. Estoy orgulloso de ti. Solo hice mi trabajo», respondió Marcus. «Hiciste más que eso», dijo Keaton. «Evitaste que esto se convirtiera en algo mucho peor». Mientras los coches patrulla despejaban la escena y el tráfico se reanudaba, Marcus regresó a su SUV, deslizándose en el asiento del conductor. El interior se sentía familiar de nuevo. No como una escena del crimen, no como un campo de batalla, sino como su lugar de trabajo, su responsabilidad, su dominio. Colocó ambas manos en el volante, respiró hondo y finalmente reanudó la marcha. Porque incluso después de un día como este, el trabajo no se detenía. La insignia no se detenía. Y él tampoco. Si cree que esta situación se manejó completamente mal, díganme qué piensan. Y no se pierdan lo que sucederá a continuación.